COC Visual llega a ustedes gracias a... Saludos amigos y amigas de COC Visual, otra vez con todos ustedes. Gracias por estar aquí en este su espacio COC Visual. Si no se ha suscrito, esta es la oportunidad de hacerlo. De esta forma, nuestro programa seguirá creciendo y desarrollándose para juntos compartir todas las actividades del ámbito cooperativo nacional e internacional. Desde nuestra génesis, comprometidos en la mejora continua de nuestra gente. La cooperativa ha sido nuestra esencia. Gracias a la cooperativa hoy somos lo que somos. Y es que gracias a la confianza de quienes son nuestra razón de existencia, la marca cooperativa COP Herrera sigue colocándose en distintas zonas del país. Nunca he dejado de hacer negocio con la cooperativa. Con COP Herrera yo tengo todo. Honramos por siempre la llama de esperanza de aquellos hombres y mujeres que hace más de 5 décadas escribieron nuestra historia. COP Herrera lo es todo. Más que una institución, somos parte de ti. Líderes del movimiento cooperativo de Puerto Rico giraron hace poco una visita en la cooperativa de ahorro y crédito Herrera, COP Herrera. Allí sostuvieron experiencias inolvidables de la cooperativa Herrera. Vamos a ver qué dijeron los líderes sobre el particular. Estamos bien contentos, aquí nos han tratado excelente. Nosotros los puertorriqueños y ustedes los dominicanos hemos tenido siempre a través de muchos años una gran alianza y una gran amistad y compañerismo. Llegar a la República Dominicana y compartir y ser recibido en primer término por una cooperativa como es COP Herrera, que es un referente para el cooperativismo, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en toda la región. Ha sido una experiencia muy gratificante. Realmente nos sentimos muy contentos y agradecidos de que ustedes hayan compartido con nosotros los logros y la trayectoria de una cooperativa de 60 años, ya tiene mayoría de edad, cómo ese desarrollo extraordinario ha impactado a las comunidades a donde sirven, el liderato voluntario de esta cooperativa, el liderato profesional, dirigido por Jorge Lío Méndez, que es un líder extraordinario, muy conocido en el cooperativismo de las Américas. Nos sentimos muy contentos. Realmente regresamos a Puerto Rico con una maleta repleta de gratas experiencias, de haber tenido la oportunidad de compartir el desarrollo empresarial y cooperativo de esta gran cooperativa, cuáles han sido los factores claves para ese éxito. Y definitivamente también tuvieron la gentileza de compartir algunos tropiezos con nosotros. Y eso se agradece porque siempre es más fácil relatar y compartir las experiencias de éxito que las experiencias que no son tan exitosas. Las experiencias que no son tan exitosas nos permiten a nosotros, los líderes cooperativos de otras regiones, de otros países también, a aprender y buscar puntos de encuentro y de aprendizaje para el logro de los objetivos de nuestras respectivas instituciones. Nos parece una experiencia de hermandad que siempre nos ha distinguido entre los hermanos de la República Dominicana y Puerto Rico, estrechando lazos de amistad dentro del movimiento cooperativo puertorriqueño. La verdad es que nos hemos quedado sorprendidos sobre la capacidad de esta institución para manejar el asunto de la juventud y cómo manejan la cuestión de la transición de ese espacio, ¿verdad?, que hay entre nosotros los que ya tenemos un poco más de edad y los jóvenes. Nos parece que la manera en que lo están trabajando es excelente y creo que le va a dar muy buenos resultados a la institución. Nos llevamos una muy grata impresión de esta parte y le auguramos, la verdad, que el mayor de los éxitos a ustedes por esta iniciativa. También nos impactó grandemente la manera en que están manejando la cosa económica
dentro de la cooperativa. Me refiero al aspecto tecnológico. Como decía yo ahorita a un compañero, el aspecto tecnológico hoy día no podemos dejarlo a un lado, porque nuestros socios cada día van aprendiendo más sobre la cosa tecnológica, y la cooperativa que quede rezagada en ese aspecto, pues entonces no va a poder ganar nuevos socios, porque ya nuestros socios apenas visitan la institución, lo hacen desde su casa. La cooperativa que le brinda ese servicio de poder accesar a través de las computadoras, celulares, usted lo hace desde su casa, ya no tiene que visitar, hacer una fila en la institución, sino desde su casa usted ve su estado, sabe cómo está en su cuenta, paga sus préstamos, deposita, hace transferencias. Todo ese aspecto tecnológico es sumamente importante y me parece que lo están manejando excelentemente bien. Para mí ha sido un placer poder crear y coordinar esta pasantía a la República Dominicana. Desde el primer momento que pusimos pie en este país, nos han tratado de maravilla. Igualmente estamos en Coop Herrera, esto ha sido una cooperativa de vanguardia, tiene muchos proyectos y mucho crecimiento, no solamente económico, sino tiene muchos proyectos muy bonitos a nivel social, y sabemos que hace una contribución grandísima a su país, a la República Dominicana, así que estamos bien contentos, nos llevamos muchas experiencias de esta cooperativa que, ¿verdad?, posiblemente a futuro las podemos replicar en nuestro país, y agradecidos. Coop Herrera ha sido un anfitrión de primera, así que agradecidos por la oportunidad. Ciertamente hay muchas experiencias que nos estuvieron compartiendo, hay muchas que tienen que ver con el área de juventud. Siempre hay espacios para mejorar y para fortalecer, así que ya hablamos con la compañera Carolyn Bravo para ver la posibilidad de trabajar tal vez una estrategia y algún tipo de seminario o conferencia que ella pueda llevar allá, y así sucesivamente, pero sabemos que todos los compañeros de las diferentes cooperativas, que habemos 16 cooperativas acá, aparte de la Liga de Cooperativas, se llevaron una bonita experiencia. Pienso que sobre todo en el movimiento cooperativo y en todo lo que hacemos hay que hablar del corazón. Y mi historia en el sector cooperativo, mi historia en Coop Herrera, yo pienso que el motivo de contarlo es para que más jóvenes sepan y cuenten con el movimiento cooperativo para desarrollarse y crecer. Y eso se extrapola a todos los países, definitivamente. Cuando las cooperativas comienzan a tener cuerpo y se ven como un altar apreciable en el desarrollo de liderazgo, en tener posiciones sociales, en tener una credibilidad por diferentes sectores de la vida nacional, entonces se hacen apetecibles para gente que quiere tener proyección social sin saber que detrás de una proyección social hay demasiado guayar piedra. Saludos amigos y amigas de Coop Visual, qué bueno reencontrarnos nueva vez. Y en este trayecto de la ruta cooperativa estamos nueva vez en la ciudad corazón, Santiago. Estamos en la Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central con su presidente, un cooperativista de larga data, desde hace más de 4 décadas está en estos menesteres de cooperativismo.
¿De quién hablamos? De Eddie Samuel Álvarez. Saludos. Saludos, Dominique. Qué gusto estar contigo aquí en este programa. Agradecemos que nos haya abierto las puertas de FECOCSEN para conversar. Nosotros somos los que agradecemos que a un espacio de la magnitud y la calidad de nos haya invitado. Estamos de verdad que bien halagados por eso. Qué bueno, don Eddie. Para hablar de don Eddie es necesario, señores, hablar de cooperativismo, porque este segmento es de corte social, pero en definitiva no podemos omitir el cooperativismo. Sabemos que don Eddie tiene más de 4 décadas, ¿es así? Sí, en el año 1974, un profesor de aquí de Santiago, muy conocido, Héctor José Díaz, con quien a la sazón éramos compañeros de trabajo como docente, me involucró en la Cooperativa Nacional de los Maestros y comencé en el distrito cooperativo 114 de esa época. En el primer año inmediatamente me eligieron a formar parte de la directiva del distrito. También me eligieron delegado. De una vez. Para la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional, como en la Asamblea distritales, se paraban y daban recomendaciones al delegado para llevar a la Asamblea sus propuestas, ¿verdad? Sí, me dieron bastantes insumos para que tuviera participación constante en la Asamblea. Y así, en la Asamblea de Cocnama, nos eligieron como parte del Consejo de Vigilancia. En el Consejo de Vigilancia, sin proponérmelo, en mi intención estaba quedarme como aprendiz. Sí. Y entonces me designaron que fuera el presidente del Consejo de Vigilancia. Y de ahí en adelante tuve que involucrarme bastante en todo lo que tenía que hacer, en una lectura constante de estatutos, de folletos, de literatura cooperativa. Y eso me hizo que permaneciera durante el periodo como presidente del Consejo de Vigilancia. Pero desconocía totalmente los menesteres cooperativos, ¿verdad? En ese instante, sí, en ese momento. Me ayudó bastante que la profesora Josefina Rijo de Rodríguez era profesora de la Universidad Pedro Enrique Sureña, a la UNFO, y entonces la cooperativa dio un curso para los dirigentes cooperativos. Y con ella nos pasamos encerrados durante 2 semanas en una escuela que había en Gurabo aquí, llamada Cefasa. Y eso era el día entero cooperativismo, con la habilidad de ser ya una persona que estaba en las aulas. Entonces comenzábamos a participar y a discutir temas, y eso nos dio siempre una oportunidad para poder expresar visión de lo que podría ser el cooperativismo en función de la filosofía y de la doctrina y la misma práctica que llevábamos en el interior de Cocnama. Es decir, que sus primeros pininitos fueron en la Cooperativa Nacional de Maestros Cocnama. Sí. Posteriormente, Cocnama siempre tenía unos promotores que daban cursos constantemente. Al final de cada mes teníamos la concepción por la Secretaría de Educación en ese momento,
de que el último viernes se cogiera para una información, educación cooperativa. Y eso también ayudó a que se generara una cantera de líderes en el sector cooperativo muy importante. Y de verdad que todos, en su mayoría, cuando salieron de COCNAMA, formaron alguna cooperativa con la visión y el conocimiento que tenían de COCNAMA. Pero ese distrito, don Eddie, en ese momento era de aquí, del Cibao, específicamente en Santiago. Era de una parte de Santiago. Santiago tenía 4 distritos cooperativos. Entonces yo dirigía uno de los más extensos, porque iba desde el centro de la ciudad de Santiago hasta Puñal, para el área sureste, más o menos, suroeste. Es un municipio, ¿verdad? Sureste, es un municipio, Puñal, y cubría Puñal y todo lo que estaba en el entorno. Cubría también a Laguna Prieta, Estancia Nueva, estaban Colorado, estaba el Canabacoa, estaba en Marilope, Pekín, todas esas áreas así, desde la Benigno Filomeno de Rojas hasta Puñal, así. La Benigno de Filomeno de Rojas estaba aquí frente al lado de la catedral en Santiago. Y zona céntrica. En la zona céntrica, sí. De ahí para allá era un distrito que tenía como alrededor de unos casi 400 profesores. Mucho para la época. Bastante. Entonces cuando nos reuníamos, tenía que ser un salón bien extenso. Pero las escuelas tenían salones bien extensos. Por esa razón, la riqueza cultural para un delegado, cuando se daba un turno de recomendaciones para el delegado, que yo no sé si eso se mantiene o no en la cooperativa, pero es uno de los elementos más interesantes que tiene una cooperativa, hacer que sus delegados sean altamente productivos porque lleven las inquietudes y la representación auténtica de sus asociados. Porque ese es el sentir de su entorno, ¿verdad? Sí. Don Eddie, ¿qué relación? Sabemos que tiene una relación estrecha, un vínculo con Codocó, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puede hablar sobre ese tema? Mira, con Codocó, Codocó se mantenía que la dirección era de la Federación Dominicana de Cooperativas, FEDOCOP, de FETA Cooperativa, que era la cooperativa, la Federación de Cooperativas del Tabaco en esta región, que la dirigía en ese entonces Bienvenido Abreu, y FEDOCO la representaba Bernardino Ortiz. Estaba FENACOP, que era la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, que la dirigía Freddy Bae, y estaba Isidro Ditren como representante del sector cooperativo de otras áreas. Estaba con una persona muy acuciosa, le gustaba la lectura y era bien atrevido, escribía, y hay algunos libros que él dejó todavía de cooperativismo, de cómo él veía el cooperativismo. Entonces, por COCNAMA me nominan para que como representante de FEDOCO vaya a la directiva del Consejo de la Confederación de Cooperativas de Dominicana. Y la primera vez que se hizo elecciones para elegir un directivo a una posición fue cuando participamos. Por un lado, participaba para ser vicepresidente Bernardino Ortiz, y por el otro lado participaba yo.
La simpatía, Bernardino Ortiz con más tiempo que yo y con más experiencia. Me llevaba muchas millas. Sí, me llevaba muchas millas, pero me eligieron a mí como vicepresidente y dejaron a Bernardino. Todo el mundo se sorprendió que cuál era el nivel de cabildeo que yo tenía. Tanto que en uno de los libros de Isidro Ditren, los dirigentes cooperativos, él me colocó dentro de los representantes de esa dirigencia junto a una persona de quien aprendí muchísimo. Compartía a veces para jugar ping-pong con él, que era el doctor Octavio Ramírez Duval. El padre de Rina Ramírez. Él era un asesor permanente de Cognama hasta su muerte, y de Paulino Pérez Mercedes, que fue presidente de Cognama, pero una persona con un bagaje cultural, con una capacidad de expresión única, de quien también aprendí mucho en el cooperativismo. Y decía que ellos, sin proponérselo, me habían adoptado como alumno, porque las cosas, la forma que ante adversidades, sorpresas, llegaban, y la toma de decisiones espontánea y firme, me dijeron a mí siempre que esa persona eran de extraordinario valor no solamente para la cooperativa en el momento, sino para el propio sector cooperativo, pues sus ejemplos se irradiaban con suma facilidad. Y de verdad aprendí bastante de ellos. Sí. Y eso entonces, yo me gradué de economía en 1980 como economista. Luego que me gradué de economista, me quedé en la cooperativa de los maestros, pero pasé, en lugar de dar clase de la docencia en escuela primaria y secundaria, pasé a dar clase a la universidad. Y ya en la universidad entonces me vi emplazado. Hablamos de UTESA, sí, me vi emplazado a desvincularme de la docencia pública y entrar en el ámbito universitario. Con la experiencia que me había dejado ese trayecto en el cooperativismo, me sentí atraído por la filosofía, la doctrina cooperativa, y comencé inmediatamente en 1980 a hablar de la bondad de las cooperativas. Algunos profesores me decían a mí que eso no era para la clase universitaria, que las cooperativas no eran para las universidades, que eso era para sectores más deprimidos. Y yo no me cansé ni lo tomé a mal. Otros me decían, mira, las cooperativas son elementos que fracasan con mucha facilidad, no asuman un compromiso. Y en el 1982 hicimos un congreso, le pedí al entonces rector de la universidad, el doctor Primo Rodríguez Castillo, a quien le agradezco muchísimo, porque siempre creyó en la propuesta de uno. Le solicité que como universidad montáramos un seminario nacional de cooperativismo apuntando al desarrollo del país. Él me tomó la palabra y me dijo, dale para adelante a eso. Toma la rienda y yo te voy a apoyar en el montaje de todo eso. Y efectivamente lo hicimos en el salón de actos del edificio para oficinas gubernamentales
de aquí, de Santiago, el denominado Guacalito. Ajá. Montamos y vinieron los líderes cooperativos del país, todos los que estaban en la Codocó, en Fedocó, en FETAT. Vino Lidia H. Feli de Puerto Rico, que me ayudó bastante con él, para luego nosotros formar y que él diera el espacio para la formación de la cooperativa UTESACOP. Vinieron líderes de otras naciones. Sí, Lidia H. Feli vino con una señora llamada Aidita, creo que se llamaba, pero Lidia, su personalidad y su resiedumbre anulaba cualquier otra personalidad, ¿no? Entonces Paulino Pérez Mercedes me gestionó de que Lidia, que estaba en el país, viniese aquí, y me ayudó bastante también porque luego él vino a hablar con el rector y ayudó para que UTESACOP fuera hoy una realidad. Y hablemos un poquito de UTESACOP. En UTESACOP, mira, una de las cosas que aprendí con ese liderazgo es que las cooperativas, cuando están naciendo, pasan por 3 grandes crisis. Y la primera crisis es de credibilidad. ¿Quién va a creer en ese proyecto que está iniciando, que no tienen forma? Se materializa la cooperativa en función de la confianza que generen los dirigentes y no de la capacidad de respuesta que tengan para atender necesidades propias de los asociados. Y en ese sentido, nosotros comenzamos explicando a la sociedad de que las cooperativas pasan por esas 3 grandes crisis. La de credibilidad, la segunda es una crisis de identidad. Si la gente no se identifica con el proyecto, usan los servicios pero no se identifican. Aunque la cooperativa está dando muestras palpables, tangibles, no llegan a identificarse los socios como parte de la cooperativa. Eso es como la personalidad. Sí, y es como te digo, como expresan algunas personas que aún estando en consejo de directores, de directivos, en consejo de administración o de vigilancia o comité de crédito de una cooperativa, hablan porque la cooperativa, no dicen nuestra cooperativa. Exacto. No se identifican con lo que hace la institución como parte de ello. Ese sentido de pertenencia. Sí, y entonces ahí entra la identidad cooperativa. Una identidad que tiene que ver también con parte de la filosofía de vida de los que van a dirigir la cooperativa. Pues no es suficiente que la gente haga, sino que también hay que mostrar que uno es fiel a esa doctrina que está predicando. Y esa es la crisis de identidad. Y la tercera crisis a la que aprendimos ahí es la crisis ideológica. Es decir, cuando las cooperativas comienzan a tener cuerpo y se ven como un altar apreciable en el desarrollo de liderazgo, en tener posiciones sociales, en tener una credibilidad por diferentes sectores de la vida nacional, entonces se hacen apetecibles para gente que quiere tener proyección social sin saber que detrás de una proyección social hay demasiado guayar. Sacrificio total. Demasiado guayar piedra. No solamente la yuca, como dice la gente. Guayar piedra, sacrificio y sacrificio de toda índole. Porque ahí entra el sacrificio familiar, que uno no puede compartir permanentemente con la familia, no puede compartir
con los amigos en los momentos de ocio, porque hay una actividad cooperativa a la que uno tiene que asistir. Hay tanto sacrificio como el de dejar horas en el camino y tener riesgos. Bueno, en varias ocasiones estuvimos al borde de accidentes que pudieron haber quitado la vida. Pero eso nunca nos hizo desmayar, siempre con más fe dentro del sector. Recuerdo que una vez saliendo a las 3 de la mañana de una reunión del Consejo de Directores, venía con Narciso Vargas y rebalamos frente a un aguacero, pisamos como un palo, una rama verde, que con el agua se brotó como alguna cuestión de esa, y cuando la goma lo pisaron, se deslizó. Se barrió el vehículo en agua hacia una área que era un mini precipicio. Por eso, pero gracias a Dios no pasó nada. A esa hora todavía desarrollamos habilidades y no pasó nada. Aunque nos dijeron vete al paso, está bien. Pero continuamos y llegamos a Santiago tranquilos. Eso es parte de la vida. Parte de esa historia. Y un elemento que es clave dentro de toda esa línea es que en la mayoría de los casos la vida de la cooperativa no deja de tener algunas contradicciones que gente la pueden interpretar hasta de manera personal. Porque cuando no se tiene claridad entre la frontera de lo personal y de lo institucional, entonces se generan contradicciones que se vuelven contra fulano. Sí. En ese sentido, aprendí de ese liderazgo y de otras personas que dirigían con lo que fuimos a Costa Rica, estuvimos en Canadá, que las cosas iban teniendo frontera, que había que deslindar el área de lo personal de lo institucional. Cada cosa en su lugar. Por eso cuando se generaba una contradicción, aunque la gente me mirara mal o lo tuviese contra uno, yo no dejaba de saludarlo y darle el respeto que merecían como personas, porque creo en eso también, que las personas son personas y que pueden tener momentos de equivocación o que no pueden, porque tenemos criterios distintos, puntos de vista diferentes y no coincidimos, y eso no tiene por qué alejar la amistad que se genera en el seno de un consejo. Hablaba ahorita de sacrificio. Sí. Sabemos que estos afanes conllevan un tiempo extra. Los sacrificios que ha hecho en este tenor han valido la pena, dejar a la familia, dejarle horas de calidad a la familia. ¿Ha valido la pena el sacrificio? Me siento satisfecho, sí, porque aunque la familia no siempre lo entiende igual, pero es una visión y gracias a Dios la esposa mía me ha entendido un poco. Bueno, me conoció en el trayecto, que no había nada, pero había tenido un matrimonio anterior que no lo comprendió así. No admitía eso. No lo entendió así. Y aunque nos llevamos muy bien y todo, esas cuestiones, pero ella entendió que era prudente que yo siguiera con mi vida cooperativa y que ella tomara otro rumbo. El amor cooperativo sí. Se fue más allá. Sí, pero son cosas de las que uno tiene que pasar con el tiempo. Yo digo, bueno, quizás no fui tan selectivo en la decisión, pero
me siento con agrado por la cantidad de personas que uno ha ayudado a formar en el ámbito cooperativo y por las que he conocido en la líder cooperativa, que no dejan de tener algún tipo de sonrisa cuando observan a uno. Si definiéramos a Eddie Álvarez, ¿se pudiera decir que es un enamorado eterno del cooperativismo? ¿O Sí, hay otros elementos? Sí. No, he estado respirando cooperativa por todos los lados, al extremo que he dejado opciones laborales por haber elegido el cooperativismo. Por cuestiones de oportunidades laborales, la he dejado y he continuado con el cooperativismo. Y me ha pasado no solamente en el ámbito de CONAMA, sino también en UTESACOP, me ha pasado aquí en la Federación y me ha pasado también hasta en el CONACOP. Sí. Sí. Sabemos que en la actualidad ocupa una posición importante en la Dirección General de Impuestos Internos aquí en la región, ¿verdad? Eso no quita que usted provoque mucho tiempo aquí a todos los trabajos cooperativos. No, porque he podido generar frontera con eso ahí. Al generar frontera, yo sé que desde el viernes en la tarde que concluyen los trabajos, ya los compromisos a las 5 o las 6 de la tarde, que concluye eso, ya yo tengo la libertad para viernes, lo que queda del viernes, el sábado y el domingo, estar en actividades cooperativas. Y eso no me daña en ningún momento. Por otro lado, con las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos, he hablado con franqueza de que tengo la posición de presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao y que en tal virtud voy a estar en medios de comunicación, voy a estar en actividades del sector cooperativo, que en la medida de lo posible solicitaba su indulgencia para que me toleraran esa participación. Qué bueno. Sí. Hablando uno se entiende. Cierto, porque otra cosa es que en la Dirección de Impuestos Internos yo estoy entre 7 a 7 y media de la mañana ya en oficina. Sí, y concluyo 6, 6 y media, 8 y hasta las 9 de la noche. Una jornada si es extensa. Necesario, porque trato de no dejar nada pendiente para el día siguiente. Sí. La clave del éxito en una gestión, en una administración, es nada pendiente para el día siguiente. Que el día siguiente vaya con el proceso de planificación que se ha diseñado, de manera que la gestión pueda resultar más en eficiente, cierto modo eficiente. Sí. Qué bueno, porque ahora los días son tan cortos que a veces uno tiene cosas en mente y no porque uno pudiera hacerlas, sino como que el tiempo corre tan volado que uno no le da tiempo a hacer muchas cosas. Sí. Pero hay que tratar de hacerlo. Sí, mira, lo más interesante de todo esto es que cada día de los imprevistos, tú tienes una planificación para cada día, pero los imprevistos a veces te quitan el 80% de lo previsto. Y tienes que trabajar más con lo imprevisto, con las urgencias, con esa minuciosidad de que a veces se van convirtiendo en asuntos mayúsculos y te hacen cambiar el rumbo. Entonces, por esa razón, en la medida en que todos tengamos una planificación bien estructurada, con una visión bien clara y con actores bien instruidos para lo que tienen que hacer, entonces lo conveniente es no dejar nada pendiente
para el día siguiente. Hasta rimó. Sí. Don Eddie, vamos a hablar de FECOCSEN, cómo andan las actividades. FECOCSEN es una federación con una capacidad extraordinaria. Y esta capacidad, digo que es extraordinaria, pues tiene 3 empleados. Y con 3 empleados nosotros estamos en el día a día de las cooperativas de la región. Y además mantenemos un grado de comunicación permanente con el entorno. Tenemos contrato con algunas personas que contribuyen con algunos aspectos de la federación. En ese sentido, en materia de las redes, tenemos a una persona en el ámbito de tecnología e informática, tenemos otra persona, y lo demás esfuerzo de la presidencia, de la dirigencia, la secretaria, de ¿verdad? la secretaria y la dirección ejecutiva. Vamos forzaditos. Sí, vamos forzados, pero gustosos de tener cada día actividades que tiendan a incrementar esos niveles dirigenciales de la cooperativa, a incrementar las capacidades de poder dar respuesta a tiempo de las cooperativas a sus asociados. Instalamos cursos, diplomados, instalamos conferencias circulares con yendo a las cooperativas, damos orientaciones de carrera dirigencial, tratamos de que haya una actividad permanente de las habilidades y destrezas de los dirigentes y ejecutivos de las cooperativas. En FECOCSEN tenemos una visión de que la marca Coop sea privilegiada cada día más en el marco de las políticas públicas y de las políticas institucionales. Y usted ahorita fuera de cámara estábamos hablando de las jornadas educativas que hacen. Tienen un congreso. ¿Ya eso se viene realizando desde qué año? Nosotros comenzamos a realizar los congresos a partir del año 2010. Estamos realizando congresos desde el 2010. Esos congresos se hacen cada 2 años, pero cada 2 años también, alternado, realizamos un seminario tratando de discutir los temas del momento que pueden poner una alerta temprana en las cooperativas, de forma y manera que haya un aprendizaje antes de que llegue el momento. Hablamos de lo de antes de que se presentara la pandemia del 19 y 20. Nosotros habíamos ya realizado un congreso de retos y desafíos del cooperativismo para que tuviésemos en cuenta que hay otros riesgos que a veces no se observan en las discusiones que hay que considerar. Que el tema de los riesgos es tan diverso y tan amplio que las cooperativas deben tener gente con calidades y capacidades suficientes como para entender y asesorar a los consejos de cuándo enfrentar y cuándo asumir un riesgo o cuándo evitarlo, porque tiene que tenerse varias alternativas. Yo puedo evitar un riesgo de ir a Santo Domingo, de coger para Santo Domingo, o de coger para Asua, o de ir a Montecristi, no yendo. Pero puedo asumir el riesgo yendo. Ahora, asumo otro riesgo cuando tengo
la previsión de todo lo que puede suceder en el camino. Sí. Eso también se lo recomendamos a las cooperativas, que los riesgos es como montarse en un vehículo. Dependiendo del conductor, el riesgo es más fuerte o es menor. Dependiendo del conductor, también el riesgo puede evitarse haciendo la labor o puede asumirse cruzando el trayecto. Lo que queremos decir con todo esto es que las cooperativas, el hecho de tener una cooperativa para gestionarla, tiene un riesgo. Pero el riesgo comienza con la misma gente. El riesgo comienza con el manejo de los recursos. El riesgo comienza con la imagen que yo tengo en la sociedad y la que puedo darle a la cooperativa. Si mi imagen en la sociedad no es positiva, las cooperativas tampoco pueden tener una imagen positiva. Entonces son riesgos que hay que observarlo. Por eso la importancia en las cooperativas de la carrera dirigencial, porque evita riesgo, sí. Evita el riesgo de la improvisación. Cuando elegimos a una gente, como hicieron conmigo, que en ese caso yo asumí el reto, pero traté de cultivarme. Pero otra gente no, iban a su experiencia y querían imponer de lo que no sabían su criterio. Entonces eso le crea un reto muy fuerte a la cooperativa que se convierte en un riesgo, ¿sí? Porque los riesgos generan crisis. Y la crisis varían de un lado a otro. Cuando te decía que hablaba de 3 tipos de crisis, está la crisis ideológica, que no la llegué a explicar, pero la crisis ideológica tiene mucho que ver con la dirección de la cooperativa y uno tratar de imponer un modelo ideológico cuando las cooperativas son tan diversas. Lo que sí, no es que la persona cambie su ideología ni nada, sino que entienda que en la cooperativa cabe todo el mundo y que tiene que haber un modelo ecléctico. Es decir, que pueda hacerse una especie de simbiosis entre lo que uno practica, lo que uno cree y lo que creen los demás, para hacerlo posible. ¿Cómo ayudamos a las cooperativas a subsanar eso? A través de planes estratégicos. Los planes estratégicos es involucrar el mayor número de socios, de dirigentes, de personas relacionadas con la cooperativa para que pongan sus ideas de qué quieren ver y dónde quieren ver la cooperativa. Entonces, frente a eso, que vean también cuáles son las amenazas que tiene el que la cooperativa pueda llegar a ese punto. Qué bueno. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tiene? Frente a eso se elabora un plan estratégico y si usted tiene que incidir en los mecanismos de políticas públicas, no puede verse como una participación ideológica, sino como una participación de la cooperativa tratando de lograr objetivos estratégicos dentro de su plan. Eso conlleva otro programa, don Eddie. Sí. Don Eddie Álvarez, educador, economista, presidente de la Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central, FECOCSEN. Es el creador, uno de los creadores gestores de UTESACOP, ¿verdad? El ideólogo y creador. Sí. Así es. Don Eddie, si usted naciera otra vez, ¿sería cooperativista? Nueva vez. Mira, yo en la jornada que he tenido en mi vida, quise ir a ser sacerdote. Me gusta el sacerdocio, me encanta,
Me fui al seminario y lamentablemente no duré el tiempo que debía durar en el seminario, por las circunstancias que se unieron todas y hicieron que uno no continuara en esa línea. ¿Duró poco en el seminario? Duré muy poco en el seminario ahí. Entonces mi abuela era adventista, mi mamá era católica y adventista. Era muy chocante. Sí. Y luego se fue mi mamá también para ser adventista, medio chocante. Y aún así yo le tengo una fe extraordinaria a esas personas que dedican su vida a civilizar, a dar moralidad, a dar dignidad a la sociedad a través de la religión. Y eso llama bastante la atención y me agrada ese tipo de cosas. Estudié, me hice maestro normal. Como maestro normal comencé a dar clases. Allí fue que tuve la oportunidad de entrar a CONAMA, pero continué estudiando y estudié economía. Me gradué de economía y seguí la docencia, pero en la carrera de economía en la universidad. Una vez graduado de economía, entré a estudiar cooperativismo en la UNFO. Sí. Hicimos cooperativismo en la UNFO. En el 80 nos graduamos, luego del huracán David, que tuvimos que pasar muchos árboles en el suelo y de todo para ir a esa jornada para allá. En la UNFO estudiamos, luego comenzamos a estudiar Derecho. Nos graduamos de Derecho en la universidad también y hemos practicado más el área del derecho cuando una cooperativa lo ha necesitado que como actividad propia, como profesión. Aunque ahora en la actividad que realizo tengo que utilizar el conocimiento del derecho y de la economía simultáneamente. Qué bueno. Sí. Estudié en Israel agroindustria cooperativa. Estudié en España economía agroalimentaria. En Canadá estuve haciendo pinino con una jornada que quería desarrollar FEDOCO en una época de distribuir cerdo a las cooperativas para que las cooperativas enseñaran cómo criar el cerdo y fuera otra forma de producción de las cooperativas. Y estuve en Canadá visitando granja porcina a gran escala, modelos sobre todo como forma de repoblación en la República Dominicana, que en el año 80 precisamente había pasado por una crisis donde se eliminaron todos los cerdos con la fiebre porcina africana. Y entonces nosotros a través de FEDOCO queríamos suplir a las cooperativas de mecanismos de producción que le dieran otro ingreso a las cooperativas. La jornada fracasó no por la acción, sino por la gente. Hubo acciones que no son compatibles con el buen vivir y entonces dañaron el programa. En ese momento. Sí. ¿Qué legado deja don Eddie Álvarez a su familia, al sector cooperativo y qué mensaje tiene para toda la colectividad que está mirando este programa, que más adelante lo va a ver a usted en las redes sociales? El primer mensaje que debo dejar a la familia es que todos los sacrificios que se puedan realizar en algún momento van a fructificar y que ese fruto
quizás no sea para uno mismo y que ellos lo pueden cosechar luego. El segundo es que la visión de la vida no se concreta a través de un deseo, sino de una acción constante y perseverante que le permita a uno ir escalonadamente ascendiendo a posiciones de incidencia donde se puedan materializar esos aspectos. El tercero para la sociedad es que en momentos como los que la sociedad vive, tan diverso, tan desenfocado en ocasiones y donde se desvía muy fácil la atención de un objetivo hacia otro lado, hay que tener la interesa de formación, la interesa de criterio, de principio, para mantener firme la dirección hacia donde uno quisiera estar y cómo uno quisiera vivir. No puedo pensar en vivir en una sociedad de una forma cuando permito que las formas distorsionadas se instauren en mi entorno. Debo predicar de alguna manera con ejemplos que construyan, con ejemplos que dejen a la persona un sabor de que la vida es buena, de que la vida es digna, de que la vida se puede vivir y gozar de una manera diferente cuando hemos tenido la oportunidad de aprender y de ese aprendizaje hacer, y de ese hacer enseñar, y de ese enseñar poder decir que existen oportunidades en el porvenir. Maravilloso. Muchísimas gracias por recibirnos en estas instalaciones de FECOCSEN. Y ustedes, amigos de COP Visual, recuerden suscribirse en nuestro canal. Si no lo ha hecho, esta es la oportunidad. Y vea este conversatorio que hemos sostenido con un líder del cooperativismo nacional, presidente de FECOCSEN, Eddie Samuel Álvarez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén. Desde nuestra génesis, comprometidos en la mejora continua de nuestra gente. La cooperativa ha sido nuestra esencia. Gracias a la cooperativa hoy somos lo que somos. Y es que gracias a la confianza de quienes son nuestra razón de existencia, la marca cooperativa COP Herrera sigue colocándose en distintas zonas del país. Nunca he dejado de hacer negocio con la cooperativa. Con COP Herrera yo tengo todo. Honramos por siempre la llama de esperanza de aquellos hombres y mujeres que hace más de 5 décadas escribieron nuestra historia. COP Herrera lo es todo. Más que una institución, somos parte de ti. COP Visual llegó a ustedes gracias a